Amada familia de la fe, les saludo en este día. Gracias al Señor por poder tener el privilegio de compartir una nueva palabra en este día domingo 23 de agosto del año 2020. Deseo que cada uno de ustedes estén bien en sus casas, se encuentren bien y el tema de hoy día lo he titulado Cercas en tu matrimonio y en tu familia, cercas en tu matrimonio y en tu familia. Como siempre, un par de noticias antes de ir a la palabra. Eh, Estar atentos en cuanto a un posible ataque de Irán a Israel. Es importante estar viendo cómo se va moviendo este mapa profético. Eh, y está dentro de las posibilidades que en un tiempo cercano venga un ataque de Irán sobre Israel, lo que claramente tiene afecta todo el tema profético de último tiempo. ¿Ya? Ahí hay un tema. Y en segundo, la segunda noticia, en los cultos anteriores he predicado cuando he hablado de último tiempo, el tema de dónde estamos. Recuerda que se hizo un sermón para aclarar dónde estábamos porque había tanta información y tanta información, en mi opinión y en lo que cree esta iglesia, errada en cuanto a que prácticamente estaban desatadas sobre la tierra los juicios apocalípticos, cosa que no es así, aún no. Y para dar tranquilidad a la iglesia, hice un culto donde informé en dónde estábamos y estábamos, como dije, en principio de dolores del capítulo 24 de Mateo, específicamente los versos 7 y 8, donde hablábamos, ¿cierto?, de las pestes y del hambre que estamos viviendo. Y la otra señal eran los rumores de guerra y las guerras y los terremotos. Ha habido, de acuerdo a lo que me he estado informando, una gran cantidad de sismos importantes en diferentes lugares, como lo va diciendo la palabra. Por lo tanto, es importante tener como un buen cristiano protocolos, como le llamo yo, de seguridad en cuanto a un eventual sismo importante. Esas son las noticias que quería informar y nos vamos entonces a la palabra de hoy, cercas en tu matrimonio y en tu familia. Eh, En medio de la pandemia, en medio de lo que nunca pensamos vivir, es necesario, amada iglesia, reforzar las relaciones matrimoniales y las relaciones familiares, porque obviamente venimos arrastrando un desgaste que acá en Chile por lo menos viene desde la crisis social que se produjo en octubre del 2019 y posteriormente, cuando no superábamos esa crisis, vino esta pandemia, en mi opinión una pandemia, un plan de la élite. Entonces, claramente venimos con un desgaste porque nos vamos acercando ya a un año de estar con nuestras emociones totalmente dañadas, afectadas por todas estas cosas. Entonces, es importante en esta mañana reforzar lo que son nuestras relaciones matrimoniales y reforzar lo que son nuestras relaciones familiares. Y por eso he titulado Los cercos. ¿Qué es una cerca? Por eso he titulado Cercas en tu matrimonio y en tu familia. ¿Qué es una cerca? Cerca puede referirse a un vallado o a un muro que se pone en un sitio para resguardarlo o crear una división con otro. Muy buena definición, la voy a leer de nuevo. Cerca puede referirse a un vallado o muro que se pone en un sitio para resguardarlo, ¿ya? Para resguardarlo. Y en segundo lugar, para crear una división con otro. Es decir, una cerca también puede ser poner una división entre lo que es espiritual y lo que no es espiritual, poner una división entre lo que aporta a mi vida y lo que no aporta a mi vida. Entonces, por eso es importante que podamos entender este mensaje
y pídale al Espíritu Santo que le vaya ayudando en esta mañana a entender lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Es importante saber que para que las cercas que usted va a levantar sobre su matrimonio, sobre su vida y sobre su familia surjan un efecto, eh, tenemos que cerrar puertas. Algo de lo que hablábamos en el sermón de la semana anterior. ¿Por qué es importante cerrar puertas? Porque los espíritus inmundos que en este último tiempo tienen una actividad mayor, los espíritus inmundos entran por las puertas que nosotros mismos le abrimos. Estoy hablando de la iglesia cristiana, porque el mundo, la misma palabra dice que está bajo total sometimiento al maligno, que es el príncipe de este mundo. Estoy hablando de los cristianos, los que aún estamos pataleando para no ser sometidos a este control total de las tinieblas. Los cristianos tenemos que cerrar puertas. Y una de las puertas más básicas, porque no es el tema de este estudio, solamente lo voy a mencionar, es el pecado. El pecado. Es cuando una persona lleva una vida que no está conforme a la palabra de Dios ni al propósito de Dios. Ese pecado abre puertas. Y por poner ejemplos, el pecado, cierto, de la fornicación, la cantidad de pecados sexuales con los cuales estamos siendo bombardeados en este tiempo, como en los tiempos de Lot, los tiempos que vivimos, la idolatría, que siempre es un pecado y que sin darnos cuenta, muchas veces aún después de convertirnos, seguimos teniendo ciertos tipos de idolatría a través de objetos que mantenemos en nuestras casas, que son idolatría, a través de seguir personas de una forma de idolatría, a través de ver a cantantes o actores en una forma de idolatría. Todas esas cosas son puertas que nosotros abrimos como cristianos para que el mundo de las tinieblas eh, ejerza embajadas dentro de nuestro propio hogar. Entonces el pecado es una vida opuesta a la santidad de Dios. También el pecado está a través de los diferentes tipos de vicios que también caímos como hijos de Dios. Eh, Vicios a través de la droga, vicios a través del alcohol, vicios a través de la pornografía, vicios a través del exceso de internet, etcétera. ¿Ya? Entonces, esas personas que abren puertas a través del pecado y todo lo que yo describí, son influenciadas día a día por entidades malignas. Voy a leer en los informes de infidelity.com, dicen que el 57% de los hombres en Estados Unidos y el 54% de las mujeres en Estados Unidos admiten haber cometido infidelidad en una relación en la que han estado involucradas. Estos mismos informes dicen que el 53% de los matrimonios estadounidenses terminan en divorcio y que el 74% de los hombres y el 68% de las mujeres, es decir, una cantidad importante, dicen que tendría una aventura sexual si saben de antemano si sabrían de antemano que no serían descubiertos. Entonces, así se mueve el mundo que no tiene a Dios, así se mueven también los religiosos, porque muchas religiones, usted sabe que funcionan de apariencia, ¿cierto? Que basta con ir a la iglesia el día domingo y persinarse y en la semana tener la conducta que tiene todo el mundo. Es decir, llevamos una religión. Y también así se mueve quienes son influenciados por las tinieblas. El diccionario en línea Webster define el adulterio como, primero, la relación sexual voluntaria entre un hombre casado y alguien que no sea su esposa, o entre una mujer casada y alguien que no sea su esposo. También se conoce como infidelidad. El adulterio no es solo un pecado en contra de su compañero o compañera, ¿cierto? Que usted eligió. También es un ataque contra la santidad de Dios
al matrimonio. Dios ve el matrimonio como algo santo. Recuerden que hay muchos versículos que hablan que el lecho matrimonial no debe tener su suciedad. Eh, entonces, el adulterio, aparte de afectar el matrimonio y a la pareja, afecta claramente la santidad que Dios tiene sobre el matrimonio. El adulterio entonces es un pecado contra Dios. Entonces quiero hablar de la necesidad de poner cercas, estos vallados protectores y estos vallados que dividen. Nadie piensa que necesita protección hasta que es demasiado tarde. Por eso la importancia de esta palabra, amado, amada. Eh, Nadie piensa que necesita protección hasta que es demasiado tarde, es decir, hasta que se da cuenta que no puso una protección y que el mal destruyó lo más preciado que tienen, que es el matrimonio o que es su familia o que son sus hijas o que son sus nietas. Entonces, en honor al tiempo, vamos a ir avanzando en el desarrollo de este sermón. Entonces, lo primero es el punto número uno para levantar cercas sobre tu matrimonio, tu familia y quienes amas es primero que no hay excusas. Lo primero, no hay excusa. Todos sabemos que un matrimonio destruido tiene dos partes y ninguna de las partes afectadas va a tener el 100% de la razón. Entonces, llámelo como quiera, ¿cierto? Pero, por ejemplo, un hombre con una mujer perfecta, como la que siempre haya querido tener, todavía es capaz de perderse debido a su deseo sexual. Por eso hablo de que no hay excusa. Buscando el hombre con falta de sensatez, lo que más adelante podría destruirlo a él y a su familia. Si él no tiene miedo de eso, ¿de qué? De su deseo sexual, que sabemos que el hombre y la mujer son creación distinta de Dios, tenemos características distintas, el hombre tiene que luchar de una forma distinta con el deseo sexual que la mujer, por lo menos estadísticamente es mayor esa lucha en el hombre. Hoy día se puede esperar todo, pero estoy hablando de la normalidad entre el hombre y la mujer normal, entre la creación normal de Dios. No estoy hablando de todo el movimiento pervertido que estamos viendo hoy día. Eso no tiene ni siquiera análisis, no resiste análisis. Entonces, ese hombre que deseó una mujer con la cual llevarse bien, que deseó vivir con una mujer a la cual amar y desear, ese hombre aún tiene que luchar contra sus deseos sexuales. Entonces, ese hombre busca con falta de sensatez lo que más adelante podría destruirlo a él y a su familia. Entonces, si este hombre no tiene miedo de eso y no construye cercos alrededor de sí mismo y alrededor de su matrimonio, ese hombre va camino al desastre. Por eso hoy día es una palabra distinta. Hoy día, varón, Dios te está hablando para que pongas cercos alrededor de tu matrimonio y para que pongas cerco alrededor de ti mismo. Nadie está inmune. No hay vacunas contra el adulterio. Cada uno conoce su área de debilidad. Algunos tienen, por ejemplo, áreas de tendencia a la mentira. Y si Dios no hace un milagro, van a morir siendo personas mentirosas, que uno nunca y siempre va a estar dudando, ¿estará diciendo la verdad esta persona o estará mintiendo? Algunos son eternos soñadores, siempre te están contando que ellos descubrieron lo último, que ellos descubrieron el mejor negocio o que ellas descubrieron el mejor negocio y siempre van a soñar y van a morir soñando y nunca van a desarrollar nada porque son eternos soñadores. Eh, lo que sí es cierto que el hombre, por estadística, por porcentaje, tiene un mayor problema con la tentación sexual. Por eso tiene que haber un temor saludable en relación a este punto.
Entonces la pregunta es, ¿debemos correr asustados? La respuesta es sí. Si usted se confía, está en riesgo. Si usted se confía, está en riesgo. Existen varias protecciones contra la tentación, pero la más segura es la cobardía. Téngale miedo, sea cobarde. Voy a poner un ejemplo. Mire hacia su alrededor en un día común y corriente, mire hacia su alrededor, baje la guardia, no recuerde que hizo votos delante de Dios con la mujer con la cual usted vive, no establezca barreras para su matrimonio, no establezca barreras para sus ojos, para su mente y para su cuerpo, para sus manos, y verá que rápidamente va a pasar a ser una estadística como lo son las estadísticas de la cantidad de matrimonios cristianos que lo intentaron y que no pudieron. Un hombre puede decir, nunca me pasará esto, amo a mi esposa y amamos los caminos del Señor, pero cuando cae porque no plantó cercas, su tono cambia y empieza a hablar excusas. ¿Como cuáles excusas? El amor se fue. Mi esposa estaba demasiado ocupada en la casa. Mi esposa nunca me tomó en cuenta como yo debería haber sido tomado en cuenta. Mis necesidades nunca fueron satisfechas. Y más grave aún, iglesia, más grave aún, el desertor cristiano, es decir, el hombre que nunca puso cercas y que termina cayendo en la tentación y normalmente iniciando una aventura con otra mujer, ese desertor se vuelve tan apasionado con su nuevo amor que dice, Dios me envió esta mujer. Y también puede suceder hoy día en las mujeres, en menor estadísticas, en menor cantidad, que llegue a decir lo mismo. Mi hombre nunca me tomó en cuenta y no me dio la importancia que yo necesitaba y Dios trajo a este hombre a mi vida. Eso no es así, amada familia de la fe. Los pastores y consejeros cristianos han escuchado ese argumento en muchas ocasiones, en muchas ocasiones. Por lo tanto, el segundo punto para las cercas es corra, no camine, corra. Hay una diferencia entre correr y caminar, claramente. La palabra de Dios dice, para los que anotan, segunda de Timoteo 2, capítulo 22. Segunda de Timoteo 2, capítulo 22. Dice así la palabra de Dios. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, el levantar cercas, si bien es el tema de hoy día sobre el matrimonio y la familia, también es que los jóvenes necesitan levantar cercas sobre su vida y sobre su sexualidad, porque Dios así lo recomienda. Huye, huye. Entonces, al huir, un paréntesis, amados, el joven o la jovencita que está en Cristo, que forma parte de una iglesia, que participa en el grupo de los jóvenes, estoy hablando de cualquier iglesia para no herir a nadie, estoy hablando de la iglesia de Cristo, ¿ya? Si yo le quiero decir algo personal, lo voy a llamar a usted hombre o la voy a llamar a usted mujer y se lo vamos a decir, se lo voy a decir con mucho amor si tengo algo de parte del Señor decirlo. Cuando predico, estoy predicando lo que el Espíritu Santo va guiando porque la palabra de Dios es viva y eficaz y muchas veces te va a venir a dar con todo como me ha dado a mí durante toda mi vida. Y gracias a eso pude llegar a ser un pastor, porque si la palabra de Dios no me hubiera exhortado a tiempo y fuera de tiempo, yo no estaría aquí predicando. Estaría en el mundo como un mundano más. Entonces, el paréntesis a segunda de Timoteo 2:2
Es cuando le dice, huye también de las pasiones juveniles, es una advertencia a los jóvenes. El pertenecer a una iglesia joven, jovencita, el pertenecer a un grupo cristiano, no te exime de perder tu salvación. Lo que te exime, lo que te hace eh, de tener la seguridad de ser salvo es tener una relación con Dios genuina y sincera. El título es lo mismo para mí. El predicar ahora virtualmente frente a una cámara no me libra del juicio de Dios si mi vida no funciona de acuerdo a lo que la palabra de Dios me pide, cómo tiene que funcionar. Porque me llama la atención. Yo eh, invierto mucho tiempo en las cosas de Dios y me llama la atención las opiniones de los jóvenes en los chats cristianos o en los foros cristianos cuando se están tocando distintos temas. No son opiniones de personas nacidas de nuevo, son personas, perdón, son opiniones de muchachos o muchachas que asisten a distintas iglesias en Chile y en el mundo, pero que no han nacido de nuevo. Por lo tanto, son mera estadística. Cierro paréntesis. Vuelvo al punto 2. Corra y no camine. ¿Qué significa correr y no caminar? Es estar preparados para correr cuando la tentación llegue a tu lado. Es decir, hay que correr, hay que salir, hay que escapar y hay que huir lejos. Eso le va a resultar si usted aplica ese plan. Éxodo 20:14, el mandamiento número 7 dice, no cometerás adulterio. Es decir, si está dentro de los mandamientos que Dios le entregó a Moisés, quiere decir que tiene mucha importancia para Dios. No se puede minimizar eso. ¿Qué hace el mundo? Lo minimiza, porque el mundo dice, yo no mato, por lo tanto, esto es menos importante. No, está equivocado. Es igual de importante. Es un mandamiento. El mandamiento es, no cometerás adulterio. ¿Cuál es la solución cuando aparece la tentación? Eh, si estamos débiles cuando aparece la tentación y no hemos puesto cercas, ya caímos. Es así de grave, es así de grave. Entonces, la única respuesta es planificar, anticipar el peligro, planear las vías de escape. Y hay muchas. Podemos hacer un culto más adelante sobre cuáles son las vías de escape. Hay muchas. Una vía de escape, por ejemplo, es no tenga, si usted está casado, eh, algo que resulta mucho es, usted está casado y comparte mucho usted como matrimonio con un par de parejas más que son cristianas, no tenga reuniones aparte usted con ella, usted varón con ella o usted esposa con él, porque las estadísticas dicen que ahí se han producido muchas situaciones que han terminado en separaciones. Es decir, cuando una pareja dentro de la iglesia eh, que genera mucha empatía, ¿cierto? Empiezan a juntarse con el desconocimiento de sus respectivos cónyuges. Oye, tomémonos un café para que analicemos esta palabra o este devocional. Ese no es el camino. El camino es juntarse los cuatro. Y si no, tener un grupo de WhatsApp, los cuatro, y ahí van desarrollando. Pero tiene que tener cuidado y tener planificaciones para evitar ser sorprendidos cuando la tentación llega y es muy tarde. El momento de construir las cercas es antes de que el enemigo ataque y te destruya. Por eso es esta palabra que Dios te manda hoy día. En mi opinión, los hijos de Dios deben construir cercas sobre todas las áreas de su vida. Cercas sobre los hijos y sobre los nietos. ¿Para qué? Para que no venga el enemigo a destruirlos. He compartido bastante información en relación
en relación a cómo la generación que hoy vivimos, que es una generación perversa, y no lo digo despectivamente ni con el ánimo de ofender a alguien. Esta generación se puso el nombre ella misma, ni siquiera la iglesia tuvo que ponerle el nombre a esta generación. Esta generación se puso el nombre, se autonombró la generación maldita. Ellos mismos se autonombraron así. ¿Por qué? Porque se encargaron a través de 30 o 40 años sacar a Dios de todos lados y lo hicieron muy bien. Y hay que felicitarlos. Felicitaciones. Si usted es parte de esa generación y me está escuchando, lo felicito porque el plan lo hicieron perfecto. Sacaron a Dios de todos lados. Y además fueron tan astutos que aparte de sacar a Dios de todos lados, se infiltraron en las iglesias y metieron en las iglesias el cristianismo humanista. Y hoy día tenemos iglesias que aparte de humanistas son iglesias inclusivas, iglesias donde hay pastores que son transexuales, pastoras lesbianas, pastores homosexuales. Y eso estoy opinando de algo que está al frente de sus ojos. Y si no está al frente, si, yo lo he dicho muchas veces, si usted no ve los sermones que yo he dado, métase a internet y averígüelo por su cuenta si usted no me cree a mí. Eh, Estoy hablando sobre cosas que estamos viendo. Ni siquiera se requiere eh, inquirir profundamente. Está a la puerta. Estamos siendo invadidos por esto. Estoy opinando sobre algo que está frente a nuestros ojos. Entonces, yo dije claramente en una prédica del año pasado que para mí, usted lo va a recordar, había un antes y un después en mi forma de predicar, en mi conducta como hijo de Dios, había un antes y un después desde el día en que en estas marchas, producto del estallido que hubo en Chile, en una marcha por la Alameda que es de todos los chilenos, eh, hubo, hubo frente a la Universidad Católica, los movimientos de agendas pervertidas practicaron relaciones sodomitas en vivo en presencia de familias y lo que a mí me hizo tomar la decisión fue que habían jóvenes y que habían niños. Ese día yo reforcé mis cercas, es decir, no solamente me preocupé de poner cercas de protección, sino que también me preocupé de poner cercas de división. Es decir, si una persona no está aportando en mi vida, y constantemente me está trayendo problemas en mi relación con Dios, esa persona está siendo un daño para mi vida, esa persona yo voy a orar a Dios para que si no es un aporte, Dios la saque de mi vida. Porque tengo que dar cuentas delante de Dios, no delante de los hombres. Recuerde que Gálatas dice, busco agradar a los hombres o busco agradar a Dios. Yo busco agradar a Dios. Entonces, si una relación está siendo tóxica en mi vida, si una relación está siendo tóxica para mis hijos, una relación está siendo tóxica en especial para los niños, las niñas, esa relación voy a poner cercos de división, porque la palabra así lo autoriza y así me lo dice. Recuerde cuando hablé de la supremacía de la verdad y las bases bíblicas para la convivencia cristiana, que estaba en los primeros libros de Juan, que es previos al Apocalipsis, lo puede buscar y lo va a encontrar. Ese día yo reforcé mis cercas. Por eso es importante, amado, construir cercas ahora. Ahora, si no, el enemigo va a destruir lo que tú más quieres y lo que tú más amas. Ahora, yo tengo claro como pastor que Dios da libre albedrío, es decir, tú puedes hacerlo, tú puedes tomar la decisión o la determinación de hacer lo que Dios te está hablando hoy día por medio de un siervo, o puedes tomar la decisión de no hacer lo que Dios te está hablando hoy día por medio de un siervo,
pero eso queda bajo tu responsabilidad del libre albedrío que Dios te da. Estoy suponiendo que a usted le importa lo que Dios piensa de su vida. Estoy suponiendo que usted no quiere ser parte de los cristianos que solo reciben de la palabra de Dios las cosas que le gustan y rechazan de la palabra de Dios las cosas que no le gustan o las cosas que no lo identifican. Claramente eso es un error porque la palabra de Dios dice que toda la instrucción bíblica es necesaria para nuestras vidas. Toda, no solamente lo que me gusta o no solamente lo que te gusta. Y también estoy suponiendo que usted sabe que Dios cuida nuestra conducta sexual. Entonces, Dios quiere hombres y mujeres que le crean a Él y a su palabra. Dios quiere hombres y mujeres que tomen acciones concretas en la lucha contra el mal. Acciones concretas, es decir, construir cercas. Dios usa pastores para advertir al pueblo. Dios usa centinelas para advertir al pueblo. Y hoy Dios quiere hablarte, no tengo duda de eso. Si no, no estaría frente a este computador hablándote. Dios quiere hablarte. ¿Y qué quiere hablarte? No permitas que el enemigo destruya tu familia. Creo que el Dios que creó todo y nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para ir a una cruz y morir por ti y por mí, tiene motivos suficientes para las prohibiciones que Él da a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando cumplimos esas prohibiciones que Él da, vamos a ser felices, van a haber propósitos de Él cumpliéndose en nuestras vidas. ¿Cuál es el problema? Que las personas dicen, es malo mentir, es malo robar, es malo matar, pero no es malo el amor. Y el sexo es amor. ¿Qué hay de malo que yo tenga sexo con una mujer a la cual amo? Está bien, está fuera de mi matrimonio, pero yo la amo y el amor tiene que fluir. El amor tiene que fluir y el sexo es bueno. ¿Cuál es el problema de tener sexo con mis amigas? ¿Cuál es el problema con la sexualidad que nos sale en la palabra de Dios? Debemos ser inclusivos. No es así, amado. No es así. Eso es un error garrafal. Eso no es bíblico. Por eso digo que Dios te quiere hablar. Quien tiene una relación verdadera con Dios sabe primeramente que somos peregrinos en esta tierra y que hay una recompensa mayor. Al ser peregrinos, no nos podemos mezclar con todas las cosas que se hacen en este mundo caído y en este mundo pervertido. Quien tiene una relación verdadera con Dios no se deja influenciar por las cosas anti Dios, aunque tengas a todo el mundo en contra. Y para eso hay que tener una relación con Dios, para poder resistir a todo un mundo en contra, para poder resistir a los referentes tuyos, a tus compañeros de universidad, a tus compañeros de colegio, a tu vecino, a tus compañeros de trabajo, para resistir a líderes de tu propia familia, tienes que estar bien plantado en tu relación con Dios. Insisto, aunque esté todo el mundo en contra. Tercer punto, para ir avanzando y poder concluir, el poder del autoengaño. Conocer nuestra propia debilidad es una forma, es una manera de comenzar a cultivar el suelo con las semillas en las cuales van a crecer las cercas que tú vas a construir. El conocer nuestra propia debilidad. Eso es una tremenda virtud, iglesia, es una tremenda virtud. El problema es cuando nos autoengañamos. No, yo no voy a caer en eso y después nos damos cuenta que caímos en eso y después ya formamos una adicción con el pecado
Y sí, y creemos seguir viviendo una relación con Dios cuando Satanás se encargó de sacarnos de Dios. Voy a poner un ejemplo de un hombre cristiano que plantó dos cercas, por si le sirve a algún varón que esté escuchando, o también a una dama, porque esto también lo puede usar una mujer. La primera cerca, este varón determinó mantenerse apartado de la pornografía, lo que cada vez es más difícil, que lo he compartido en los cultos anteriores, por la facilidad que hay para consumir pornografía hoy día. Eso usted lo sabe, no necesita que se lo diga. Eh, este hombre decidió levantar una cerca y apartarse de la pornografía. Este hombre viaja por el mundo y ¿qué hace cuando va a la recepción del hotel a reservar, ¿cierto?, la habitación? Lo primero que pide es que le cancelen o le corten los canales de contenido pornográfico durante el tiempo que él va a hacer uso de esa habitación. Así él dice, no voy a ser tentado a caer y ver pornografía. Entonces, ¿qué hace este hombre? En vez de fingir estar disgustado y asqueado por la pornografía, admite que la pornografía puede ser un elemento por el cual él va a caer en un pecado. Admite que la pornografía podría ser seductora en un momento de debilidad. Entonces, iglesia, aunque al mirar pornografía se sienta usted disgustado consigo mismo y se pregunte, ¿cómo me puede atraer esto tan degradante para el hombre y la mujer? Eh, tiene más éxito el resistirla si usted reconoce por adelantado que es algo que usted tiene que evitar. Espero que me esté entendiendo. Siempre es importante ante Dios reconocer nuestras debilidades, ¿ya? Es decir, si usted tiene debilidad con la ira, no busque ir a lugares donde su ira va a ser puesta a prueba, claramente. Es decir, si usted tiene problemas con la pornografía, evite, ¿cierto? Tiene más éxito el resistirla si reconoce por adelantado que es algo que usted debe evitar. Ese es una parte de que lo va a llevar a la victoria. Entonces, ese hombre, cuando viaja, eh, ya lleva un protocolo de seguridad. La segunda cerca es tener la foto de sus hijas, en este caso él tiene dos hijas, las fotos de sus dos hijas y la foto de su esposa en su billetera. Y esas fotos le recuerdan, obviamente, que fruto del amor por su esposa nació el amor por sus dos hijas, es decir, por sus tres amores. Y esas fotos le sirven como plan de seguridad cuando por motivos de trabajo tiene que viajar a diferentes lugares y en esos lugares tiene que, por temas laborales, compartir con mujeres atractivas, solteras, otras veces casadas, e incluso con mujeres que van a ser un poco seductoras. Entonces ahí hay dos cercas. Entonces existen hombres, ahí termina el ejemplo de este varón. Sigo hablando de las cercas. Existen hombres, eh, insisto, estoy hablando de iglesias cristianas en general. Existen hombres que deben huir de la tentación de frecuentar prostitutas. Me tocó escuchar un video de eso que me impactó, de, creo que lo compartí un tiempo en la iglesia, de un, de un evento de pastores donde hablaban de predicando en los últimos, pastoreando en los últimos tiempos, donde hablaban de las cosas que le tocaba vivir a los pastores en estos últimos tiempos. Y era desgarrador ver cómo en consejerías
hombres cristianos que participaban en iglesias tenían el problema de la debilidad era frecuentar prostitutas, porque, bueno, esa era su debilidad. Y adquirieron el SIDA, producto de esa debilidad, y contagiaron con SIDA a su esposa, cristiana. Entonces, desgarradores testimonios, porque no se pusieron cercas sobre las debilidades. Y todos vamos a recordar, bueno, los que se nos cae el carnet y somos más adultos. Años atrás, muchos años atrás, cuando no existía el cable, habían solamente los canales que funcionaban en la televisión chilena. El canal 7 transmitía a un televangelista llamado Jimmy Swagger. Este tremendo hombre de Dios cayó y cayó con él su gran ministerio y cayeron con él miles de cristianos que lo seguían a través del mundo, porque este hombre fue descubierto eh, visitando prostitutas. Punto número 4, tiempo de calidad frente a cantidad de tiempo. Tiempo de calidad frente a cantidad de tiempo. Las cosas de las cuales nos podemos arrepentir, sea usted un varón o sea usted una mujer de Dios. Palabras que han quedado como frases de personas, hombres y mujeres arrepentidos. Si tan solo me hubiera dado cuenta que el día que mi hija cantaba en la iglesia era más importante que ir a trabajar ese domingo. Si tan solo le hubiera podido demostrar a mi hijo lo orgulloso que me sentía de que él deseara ser una persona distinta a las personas mediocres que viven en un mundo mediocre. Si tan solo mi esposa hubiera sabido antes de morir cuánto la amaba, si tan solo hubiera cumplido lo que tantas veces le prometí. Son las frases que van quedando cuando ya no hay nada que hacer, cuando las personas ya no están. Las cercas hacen maravillas en tu vida, en tu matrimonio y en tu familia. Josh McDowell dijo, las cosas más importantes que un padre puede hacer por sus hijos es amar a su madre. Lo voy a repetir. La cosa más importante que un padre puede hacer por sus hijos es amar a su madre. Por eso hoy día la familia es deconstruida, porque es muy normal que el hombre diga, lo más importante para mí es mi hijo, y que la mujer diga, lo más importante para mí es mi hijo, y se saca el propósito y el plan del matrimonio. Por eso este hombre de Dios, McDowell, dice que lo más importante que un padre puede hacer por un hijo es amar a su madre. Uno de los mayores temores de la infancia es el abandono. Imagínese el impacto del divorcio en un niño. Es tremendo. Muchas veces no lo puede superar en toda su vida. Dios tiene que actuar sobrenaturalmente y milagrosamente para sanar a esos chicos. Y por último, 5, lo que las cercas pueden hacer por su familia. Lo que las cercas pueden hacer por su familia. Verbalizar las cercas en su matrimonio le dará a su cónyuge y a sus hijos un profundo sentido de amor y seguridad, que es verbalizarlo, es conversar con sus hijos, es conversar con sus hijas, es conversar con su esposo, con su esposa, lo lindo que fue lo que Dios hizo para que ustedes llegaran a tomar la decisión de casarse, lo lindo que compartieron cuando tuvieron una luna de miel, lo que compartieron en el periodo que se conquistaron, cómo fue el periodo de conquista. Eh, Conversar con sus hijos, con su esposa, lo importante que es para usted el tener una relación con Dios. Los que están viendo Moisés está en el tiempo en que ya se aburrieron de los latigazos, se aburrieron de la esclavitud,
donde, donde dicen, vamos a clamar, ya basta, basta, vamos a clamar, vamos a arrepentirnos ante Dios, vamos a volver a contar las historias, porque Satanás puso una mordaza en nuestras bocas, nos acostumbramos a ser esclavos y nunca más contamos las historias. Los últimos que han nacido no tienen idea quién es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es tiempo de contarlo. Y lo mismo en ti, amado, amada. No es tiempo de callar, es tiempo que tu familia sepa lo importante que es para ti tener una relación con Dios. Es tiempo de que si tienes personas que no están convertidas, esas personas sepan que tú no estás jugando, que tú no vas a la iglesia a jugar, que tú no escuchas los cultos para jugar, que tú no escuchas un sermón, que tú no te levantas el domingo más temprano y estás 40 minutos o una hora frente a un computador o frente a la televisión porque estás jugando, que eso es para ti una eternidad, que eso determina tu fe, tu creencia, y que, y que si tú lo crees, eso va a determinar tu eternidad con Dios o sin Dios. Eso va a cambiar, eso va a cambiar la historia de tu familia. ¿Por qué? Porque tú y tu familia van a transitar por el camino de la bendición de Dios. Entonces, si la costumbre no está, es tiempo de que la costumbre empiece. Nunca es tarde para comenzar. Es tarde cuando el enemigo rompió tu matrimonio o cuando tu enemigo destruyó a tus hijos o a tus nietos. Pero hoy no es tarde, es el momento de levantar cercas. Entonces va a llegar un momento cuando llega la victoria, que es el punto con el cual concluyo, el punto número 6, cuando hablo de las cercas. Cuando llega la victoria, algo maravilloso sucede en una relación cuando las cercas comienzan a crecer para protegerte y para separarte. Acuérdate que la palabra santidad significa separación. Algo maravilloso sucede, empieza la victoria. Y las cercas mías no necesariamente tienen que ser tus cercas. Tus debilidades pueden ser distintas a las mías. Lo que sí es importante es que hay que levantar cercas. Lo que sí es importante es conocerse uno mismo, conocer sus debilidades y empezar a levantar cercas sobre esas debilidades, empezar a tomar planes de acción sobre las debilidades mías. Es decir, si tú tienes problemas con el alcoholismo y tu mejor amigo es un alcohólico, compártele la palabra, ora al Señor y date un plazo. Y si pasan los años y esa persona te sigue llevando al alcoholismo, claramente no es la voluntad de Dios esa amistad. Te estoy hablando con sinceridad. Si tú tienes problemas con la droga y tu mejor amigo o tu mejor amiga está en adicción con la droga, empieza a levantar cercas, empieza a levantar cercas, porque no es el momento de jugar con Dios, no es el momento de jugar con Dios. Hay testimonios desgarradores como el que le compartí de ese hombre con SIDA que trabajaba activamente en una iglesia. Entonces, es tiempo, iglesia, de levantar los cercos. Es tiempo. Este culto puede haber resultado fuerte para ti. Si es así, cumple el propósito de Dios. Las veces que yo cambié y corregí mi vida es cuando la palabra llegó a mí con fuerza. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes luchar contra el mal que tiene todo su artillería desatada sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos y sobre tus nietos. Tú no puedes luchar contra eso pasivamente, tú tienes que luchar activamente y en una guerra hay que sacar las armas y luchar. Y si vas a morir, muere luchando, muere luchando. Entonces,
puede resultar fuerte la palabra, pero es tiempo de levantar cercas. Quizás usted está sufriendo las consecuencias de un matrimonio quebrado. Quizás usted está, las tinieblas lo quieren llevar o la quieren llevar a que sea estadística de las batallas que Satanás logró aún dentro de la iglesia de Cristo, trayendo separaciones y divorcios aún dentro de personas que se congregan de una iglesia. ¿Por qué? Porque es la moda. Quizá usted ha caído en adulterio, quizá usted está en vías de caer en adulterio, quizá usted fue seducido por un hombre, fue seducido por una mujer, pero ¿sabe qué? Nunca es tarde para levantar cercas. Quizá usted no puede parar de pecar y de caer en relaciones sexuales ilícitas. Esta palabra llegó en un tiempo apropiado, por eso es una palabra fuerte, para que corte eso, para que levante cercas, para que huya de la tentación. Y huir de la tentación es literalmente huir, es eliminar los contactos del teléfono, es bloquear las cuentas de Facebook, es sacar a estas personas que te hacen caer de tu vida y correr para salvar tu vida. Eso es tomar acciones. Es más, quizás usted como mujer está tratando de conquistar a un hombre, o quizás usted como un varón está tratando de conquistar a otra mujer. Es el momento de revisar eso, de ver el pacto que tú hiciste delante de Dios con la mujer de tu juventud, con el hombre de tu juventud, y es tiempo de luchar por esa relación, es tiempo de luchar por ese pacto, es tiempo de luchar por los hijos que son fruto de ese amor. Entonces, en el fondo de nuestros corazones sabemos que hay una línea delgada que nos separa de entrar en la estadística de quienes fracasaron o formar parte de la estadística de quienes alcanzaron victoria levantando cercos. Esa es la palabra, amado. Dios quiere que estés bien, Dios tiene propósitos para tu vida, por eso te llama a levantar cercos sobre tu vida, sobre tu relación personal con Dios, a levantar cercas sobre tu matrimonio, a levantar cercas sobre tus hijos y tus hijas y a levantar cercas sobre tus nietos. Alguien dijo por ahí, yo no le tengo miedo a la maldad de los malos, yo le tengo temor y pánico a la indiferencia de los buenos. Espero que Dios te haya hablado esta mañana. Si tú estás escuchando esto es porque hay un interés de tu parte de tener una relación fuerte con Dios. Hay un interés de tu parte de en estos tiempos difíciles estar en los brazos de Dios, no en las manos de un virus. Por eso, considera esta palabra. Si es necesario, escúchalo de nuevo, pero empieza a levantar cercas, empieza a ser activo en el día a día. Que esta palabra se plasme en tu corazón, amado, amada, que la has escuchado, que tengas un buen término de día y nos vemos en un próximo mensaje, si Dios así lo permite. Un abrazo, bendiciones, con amor en Cristo, Pastor Luis.